usted conoce la película o ha tenido más gusto de leer la novela de Stephen King, La Milla Verde, donde está basada en la triste historia de George Stinney, donde por su color de piel y por resolver un caso rápido, lo condenaron a la pena capital. Pero por desgracia, no fue el único que pasó por eso. Acompáñeme en este informe Seres, pero con un toque distinto. Y después le pediré que me diga que si parece a la historia de King este informe. Este informe le pertenece al canal Kev the Six Production y respetamos las leyes de la plataforma en contexto EDESA. Corría el año 1936. Era una noche fría en la casa de los Drian, habitada por papá, mamá y sus dos bellas hijas. Esa noche los señores Drian decidieron salir, dejando a sus hijas solas y la puerta sin seguro. Un grave error. Entonces, y aún hoy, mientras las niñas dormían plácidamente, soñando con su futuro, un intruso entró en la casa y golpeó brutalmente a Dorothy, de tan solo 15 años. Luego se, se ensañó con su hermana Bárbara, de 12 años, utilizando un arma blanca y cometiendo atrocidades que prefiero no nombrarle. Dorothy falleció en el acto, mientras Bárbara logró sobrevivir, aunque estuvo 2 semanas en coma. Al despertar, Bárbara describió al agresor como un hombre moreno, tal vez de ascendencia mexicana. El pueblo temía. Si ese tipo sigue en pie y si quiere volver a repetir lo mismo. Así que no queda más que el pueblo hacerle la presión a la policía para que haga algo más, ¿no? Por ejemplo, trabajar. Pero no así. Estaban quietos. Pero, ¿por dónde comenzar? Solo tenemos una pista, decían ellos. Un hombre moreno. Un hombre moreno que tal vez sea mexicano. ¿O no? En el mismo día, en la estación del tren llegó un joven. Algo extraño, pidiendo comida. Donde los trabajadores se apiadaron de él y le dieron algo. Pero les llamó la atención su forma de hablar. Algunos dijeron que él hablaba solo con monosílabos, o que es lo mismo, solo con sí, no, no sé. Al verlo así, tuvieron pena y le dieron un mini trabajo de lavaplatos, a cambio de más comida. Aunque no era un empleo oficial, le dejaron entrar en la tripulación del tren. Pero cuando tenían que marcharse y seguir su ruta, los dueños del tren le dijeron que era mejor que se bajara, ya que no era uno de ellos. Estaba en el pueblo de Chayenne. Caminó por durante horas, con la mirada perdida, esperando ayuda. En otro tren o trabajo de lo que sea. Pero mientras caminaba, volvemos a lo de antes. Los policías estaban con la cabeza a punto de explotar. ¿Dónde está ese maldito culpable?
Pero de repente, dos policías, George Burnett y Carl Christensen, vieron al joven. Pensaron que era un desertor del ejército, así que no tuvieron más que llevárselo a la cárcel. Y fue interrogado por el sheriff, George G. Carroll. Al llegar a la comisaría, el sheriff tenía en mente el caso de Adrián, que le explotaba, y buscaba un chivo expiatorio. No lo sé, puede que sí, puede que no. Pero al interrogar a este joven, dijo que se llamaba Joe. De manera lacónica mencionó de monosílabos haber viajado en tren desde su pueblo. Al escuchar esto, el sheriff profundizó sobre el caso, sugiriéndole posible implicación sentimental de Joe con una mujer de su pueblo. Volvemos a repetir, Joe solo hablaba de monosílabos. No, sé, sí, no. Tras días de interrogatorio infructuoso, se mencionó un posible sospechoso y el sheriff pensó en Joe Arabi, nuestro hombre. Pero, por sorpresa, le informaron sobre un hombre moreno llamado Francisco Aguilar, apodado Frankie. Pues Frankie trabajó en la administración de obras en México y cerca de las chicas. Al revisar su departamento encontraron un hacha con marcas coincidentes con las del crimen de las hermanas Drian y recortes de periódicos sobre asesinatos secos. Aguilar ya tenía antecedentes, pues había sido vinculado con el asesinato de Cel Cumbley y otros. Pero, ¿qué hacemos con Joe? El sheriff lo tenía en la cabeza. ¿No será que sea su cómplice? Sí, dijo el sheriff, porque yo nunca me equivoco. Aguilar confesó el crimen el 29 de agosto y fue enviado a la penitenciaría estatal de Colorado. El sheriff, que nunca se equivoca, decidió confrontar a Joe y Aguilar, donde Joe afirmó ser Frank, mientras Aguilar negó conocerlo. No sabía quién era ese. Después de extensos interrogatorios, implicaciones e incluso amenazas, Aguilar señaló a Joe como su cómplice, aunque luego aseguró haber confesado bajo coacción. En contraposición, Joe guardó silencio y ya no decía conocer a Aguilar y no afirmó nada, ya que no entendía bien lo que ocurría. La prensa llegó a señalar a Joe y Aguilar como los culpables, tachándoles de desviados sexuales, sin fundamento, a pesar de que una de las hermanas reconoció a Joe en el periódico. Sus compañeros de trabajo insistieron en que estuvo con ellos lavando platos del día del crimen. Finalmente varios testimonios se desmintieron, como el supuesto registro de compra de un arma bajo el nombre de José Arabi, debido a diferencias en las fechas y el uso de un nombre que Joe no solía emplear. También Joe era descendiente
de Siberius, por eso su piel morena. Y muchos creían que era mexicano, pero después dijeron que no era así. Durante los interrogatorios, mostraba dificultad para completar una frase. Sí, tengo que repetir esto varias veces. Al enterarse de su juicio, preguntó por su significado, o qué es lo mismo. Señor, ¿qué es un juicio? Señor, ¿qué es una condena? Señor, pero ¿dónde me van a mandar, podré comer helado? Y yo, después que Aguilar dijo que ni siquiera sabía quién era ese tipo, después que Aguilar dijo que fue torturado para decir que yo era su cómplice, Joe Aribi fue condenado a muerte. Una persona que después ha hecho varios estudios, él sufría una deficiencia mental. Tenía entre 20 y 22 años y él creía aún tener 8 años. Después se supo en una investigación que Joe estuvo en un correccional, ya que sus padres no podían mantenerlo. Fue una correccional donde los chicos se aprovechaban de él, según los guardias del lugar. Cada vez que alguien destruía algo, decía que fue Joe, y Joe asentaba con la cabeza. En prisión, en el correccional, en la pena de muerte, se dice que fue apreciado por muchos guardias y gente que estaba ahí. Los reos se reían de Joe, ya que hacía muecas. Dicen que tanto el alcaide empezó a tenerle mucho cariño. Tanto que decía, Joe, tú no perteneces aquí. Hay algo que tú no eres como todos estos asesinos que van a ser juzgados y van a pagar sus penas. Tanto dicen que le llamaron el preso feliz, el hombre feliz, porque llenaba con su felicidad inocente todo ese infierno y esa muerte que estaba rondeando para llevarse a uno de ellos en ese mundo de desdicha. Llevaron mucha gente, periodistas. Hubo algo muy curioso. Llegaron el gobierno para pedirle a Joe que donara sus órganos cuando muriera. Joe no sabía que era eso y dijo que no, ya que, según él, necesitaba todavía sus órganos. Creo que no les entendió. Llegaba la Navidad. Recibió un reloj como regalo, lo cual le alegró enormemente. El alcaide, que empezó a tenerle demasiado cariño, un 24 de diciembre. Sí, ¿se acuerda lo que le dije a la película? Muy bien, pues tomó a Joe, lo subió a su coche, lo llevó a su casa, donde había sobrinos pequeños, y comió con ellos y jugó con ellos, disfrutando un momento de alegría genuina, jugando como un niño. Hasta el alcaide dijo, pues tiene una mente de un niño. Era un niño, un inocente, en medio de una jurisdicción y quería lavarse las manos. Un niño que era incapaz de comprender el alcance de sus actos. Un niño que ni sabía que su pena de muerte ya le pisaba los pantalones.
Y la sociedad tan recta lo veía a este niño como un asesino. Frankie ya confesó. Dijo textualmente que fue él, que ni siquiera conocía a Joe. ¿Por qué la gente aún seguía diciéndole, pues a la cámara de gas, a la cámara de gas? Aguilar lo dijo, fui yo. Ese chico no tiene la culpa, dejadlo libre. ¿Sabe? Lo dijo antes de ser él gaseado. Fui yo, solo fui yo. Pero la gente decía, no, es imposible. La última voluntad, el último remordimiento que tuvo Aguilar era confesar que solo fue él el asesino. ¿Sabe? El alcaide a Joe le dio por esa Navidad también un regalito. Un tren. Sí, un tren que seguramente en su infancia nunca le habrán regalado. Y decía que pasaba horas jugando con él. Jugaba, seguramente imaginándose un lugar donde él era el que manejaba el trencito. Y era feliz. Ya nadie le haría daño. Ya nadie le inculparía porque quiere lavarse las manos. Ya nadie sería, bueno, fue Joe. No, ahí sería feliz. Sería feliz. Llegó el día. Dicen que Joe pidió como última cena mucho helado. Sí, helado. A veces creo que él todavía no se enteraba, pero en el fondo creo que fue lo mejor que no se enterara. Y pidió tarros de helado. Dicen que los reos hicieron lo imposible para conseguirle todo el helado que pudiera. Dicen que Joey comía como loco su helado. Y antes de irse, el que tocó la puerta al guardia dijo: Joey, es la hora. Se dicen que Joey dijo que por favor guardaran el helado, ya que cuando vuelva quiere seguir comiendo. Se dice que mientras salía, muchos empezaron a llorar, incluyendo los reos. Y uno le dijo: Joey, mantén la cabeza en alto. Estamos contigo. Ya queda poco para que todos nos reunamos ahí. Donde tú vas, amigo mío. Nunca agaches la cabeza. Se dice que el alcaide estuvo ahí, pero Joey le dijo: Alcaide, por favor, dele mi trencito a Agnes. Ya que Joey se quería llevar el tren, pero se dio cuenta que era mejor que él esperara. Después, un cura le dio la extramoción. Se dice que Joey, al entrar a la cámara de gas, sonrió. En su ejecución estuvieron 50 personas, en su mayoría gente de la cárcel, como guardias y su gran amigo el alcaide, que aún con súplicas le dijo al gobernador
de su época, Taylor Amos, que le dieron indulto para su ejecución, ya que se veía que él no era parte del crimen, pero el gobernador solo esquivó esa petición. ¿Entienden? Se dice que, con obligación, era vendarle los ojos. Joe no dejó de sonreír. Pero cuando el guardia iba a irse, su risa se desapareció. El guardia se percató y le puso su mano encima de la suya para darle fuerzas. Y Joe sonrió otra vez. El gas se liberó a las 8:13 p.m. Según el informe, Joe sonrió hasta el último momento de su vida. Fue declarado muerto a las 8:19 p.m. Muchos lloraron la muerte de un inocente, de un justo. Se dice que el que más lloró fue su amigo el alcaide. Debieron pasar más de 72 años para que el estado de Colorado indultara a Joe con frases de que, al ser discapacitado mental, no podía tener un juicio y peor una condena en el condado de Colorado a muerte. Eso lo dijo el alcaide y nadie le hizo caso. En el 2011 se le hizo una tumba en su memoria, cerca de la prisión donde estuvo. Espero que alguien haya puesto por estas fechas un trencito y un poco de helado en la tumba de Joel. Conclusiones. Joel fue un hombre con una mentalidad de niño, que por desgracia estuvo en el lugar equivocado, donde su ingenuidad no le hizo ver el mal que hay en mucha gente, y que gracias a su estado no se dio cuenta de los horrores que le rodeaba. Y más, fue una luz en el mundo para ese infierno de cárcel, y como muchos, les recordó que aún hay esperanza y amor para ellos, y como él, y como hasta su último momento, no dejó de sonreír. Espero que Joe esté en un lugar mejor, donde esté conduciendo su trencito y comiendo helado, en un lugar donde reciba lo que no pude en vida: felicidad y amor. Y a que él le entregó eso, y el mundo le pagó mal. Gracias por escuchar Informe Series. Y bueno, este fue uno de esos casos que es muy trágico. No es como los informes de otros seres que traemos en el canal, ya que en esta ocasión fue un hombre justo al que fue tachado de ser injusto. Lo traje más porque muchos de esos seres son, por supuesto, unos monstruos, y por desgracia son llevados a ser famosos con series y películas. Pero casos como Joe Araby se habla muy poco, y por eso quise darle este pequeño homenaje a nuestro amigo Joe. Recuerda, antes de buscar el reino de Dios, búscate a ti mismo, y al encontrarte encontrarás el reino de Dios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y te deseamos siempre lo mejor.